todos. Nada, como ayer, un poco de contexto esta jornada se encuentra dentro de la programación de la Secretaría de la CIME del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Las oficinas de la CIME son una red de oficinas que se ha puesto en marcha en toda España por el Ministerio de Transporte Digital y la Ciencia Pública y están cofinanciadas con el Ministerio de la Unión Europea. El objetivo de estas jornadas es poner en valor la digitalización y poner al alcance de las pymes y los profesionales, pues también que tenéis la oportunidad de ver las ventajas que estas tecnologías pueden aportar en el sector. Así que nada, espero que disfrutéis mucho con la jornada de Alfonso y lo dicho, lo mandaremos como siempre, la documentación por email y es todo. Muy bien, muchas gracias, Elena. Bueno, pues nada, gracias por venir. Me presento, bueno, pues Alfonso Aguirre, yo soy ingeniero, luego he hecho formación luego también en Estado la administración de empresas, y pues llevo ya más de 20 años en diferentes ámbitos profesionales, en general ligado al mundo tecnológico y también al mundo de la consultoría y de la asesoría de empresas, pues en internacionalización, pues he pasado por empresas privadas y los últimos años trabajé en la Cámara de Comercio, trabajando en un área de asesoría de empresas y luego llevando ese. Y hace ya un par de años, pues que con esta explosión de la inteligencia artificial, pues de alguna manera vinculé dos de mis pasiones, ¿no? Uno es pasión por la tecnología, donde la inteligencia artificial generativa, pues la verdad es que me ha impresionado. Y el conocimiento del mercado, ¿no? Y cómo funcionan las empresas, y si es que tiene, etc. Bueno, ¿de qué manera podemos igual conectar esto, ¿no? Esta inteligencia artificial, ponerla al servicio de la empresa para que aporte valor? Entonces, cuando yo entré en esto, lo veíamos a ChatGPT pues para me resume un texto, me traduce, me responde a preguntas, era muy efectista, pero bueno, la empresa, ¿esto qué valor es? Y es así, pues, bueno, por lo que entré un poco en este mundo. Marca comercial es mi ingenio, y tiene, como decía, pues tiene esa orientación muy a mejorar procesos en la empresa y ayudar a ser más competitiva. Y en general, porque le ahorras horas a una empresa incorporando la inteligencia artificial, o porque la inteligencia artificial nos puede extraer una información de valor que luego pues, los profesionales puedan utilizar para mejorar sus decisiones. Dentro de las actividades típicas, pues en general, esto que vamos a ver ahora de automatización de procesos, cómo se puede integrar la inteligencia artificial para automatizar procesos que tenemos en la empresa, que es el objeto de hoy. La idea también de integrar la IA dentro de la empresa es que trabaje con información propia de la empresa. Y luego me dedico también pues, a dar formación y capacitación en empresas pues, en el uso de la inteligencia artificial generalmente. Bueno, pues nada, es cómo automatizar tareas en tu empresa con ayuda de la IA generativa. Está estructurada de este modo. Bueno, me podéis preguntar cuando consideréis, sitios libres de interrumpir. Bueno, primero vamos a hacer la parte más introductoria en la que vamos a ir viendo diferentes conceptos de qué es esto de la automatización de procesos, como algunas ideas sobre la inteligencia artificial generativa para que veamos qué da y qué no da. Y luego ya entraremos en ver unos casos en los que os enseñaré unos ejemplos más visuales para poder comprender un poco más el. Entonces, bueno, si hay cualquier cosa que veis que no esté muy clara, por supuesto que arrancaremos primero hablando un poco de esto de automatización de procesos, luego hablaremos un poco de la IA generativa, que es la que va a ir ahí integrada, vemos precisamente luego cómo integrarla en la automatización. Vamos a ver qué modelos y plataformas de IA podemos disponer para incorporar en estos procesos y luego ya veremos 3 casos de automatización. Bueno, sobre automatización de procesos, pues ¿qué es? Bueno, pues en las empresas tenemos muchos procesos, que son tareas que se repiten en la empresa, que tenemos que hacer, necesarias. Las solemos realizar manualmente. Tenemos muchas veces un administrativo, a veces haciendo una serie de operaciones, o
o al comercial, o a veces incluso los directivos que tienen que hacer mensualmente prepararse una serie de documentos y dedican mucho tiempo a hacer tareas manuales que prácticamente pueden consistir en copio, pego, arrastro, junto, transformo una tabla. Consumen tiempo, son en sí de poco valor, pero como decía, hay que hacerlas y además pues, son susceptibles de que se cometan errores. Como las personas, muchas veces estamos en. El objetivo de automatizar es precisamente este tipo de tareas pues, que sean un flujo y de esta manera pues, mejorar la eficiencia y la eficiencia. ¿Qué es la RPA? Bueno, la RPA responde a estas, el acrónimo a este significado, ¿no? Robotic Process Automation, que al final es una automatización de procesos. Existen una serie de softwares que están especializados en hacer este tipo de tareas. Para hacer manual, que se realiza manualmente, pues un software que lo que te va a hacer es concatenar esta serie de acciones. Estamos hablando siempre del mundo digital, por supuesto, en tareas manuales no. Para poder automatizar un proceso, este proceso debe tener una serie de reglas definidas. En este mundo lógico del software, pues todo al final es un sí o un no. Entonces, en el fondo tiene que haber una serie de reglas, que luego hay unas que pueden si se cumple A, son procesos tontos, en ese sentido. Y luego, pues suelen funcionar estas herramientas, pues están tanto en local, como podemos tener en nuestro ordenador para hacernos operaciones localmente, o también en la nube. La tendencia es cada vez todo más en la nube, pero es verdad que hay soluciones que están en esa local. Bueno, algunos ejemplos sencillos para ir visualizando, pues imaginaros, llega un mail, guarda un asunto y avisar a fulanito que hay. Lo que puede hacer alguien, pues se puede hacer esto. Tira el mail con unas condiciones, el archivo se guarda en una carpeta que nosotros decimos, y cuando hemos cumplido las condiciones, le manda un aviso a fulanito. Tienes el mail, lo ha llegado un nuevo pedido, recibo. Llega un documento, de ese documento se extraen una serie de datos, el emisor del documento, la fecha, lo que sea, y eso queda registrado. ¿Dónde? Pues en una tabla, de lo que sea, en un Excel o de una herramienta, eso puede ser sencillo proceso. Se completa un formulario, se genera una tarea a una persona, entramos en el formulario, por lo tanto tienes que, y se le avisa a esa persona. Pues no, pues tienes tu listado de tareas, porque se ha activado, porque le ha ayudado. O cualquier otro evento en un sistema, ese evento genera un registro nuevo y cada vez que se genera ese tipo de registro, avisa a alguien, por ejemplo, a cada 15. Serían sencillos ejemplos hace poco de estos procesos automáticos. Esto, evidentemente, pues luego hay procesos que tienen mucho más largos que pueden tener. Bueno, ¿cómo podemos identificar si tenemos en nuestra casa procesos pues, que sean buenos candidatos, ¿no? Bueno, que sean repetitivos. De hacer un desarrollo por una cosa que vamos a hacer una vez, pues no nos va a compensar. Tiene que ser algo que hagamos que repitar cuando. Y obviamente la frecuencia importa también. Una cosa que repitamos una vez al año, cual tiene menos impacto que una que repetimos semanalmente. Que tenga reglas claras, como decía, que tengan datos estructurados. En un proceso automático, como decía antes, lo que vamos a dar, lo que en realidad vamos traspasando es información. Estamos en el mundo digital, pero la información tiene que estar estructurada para que esa información pueda luego pasar adecuadamente de un paso al siguiente y, por ejemplo, a la hora de registrarse, pues cada campo en su sitio, ¿no? Entonces, esa información tiene que estar estructurada. Y luego es interesante que el valor añadido humano sea bajo. Me refiero por valor añadido bajo, pues que consideremos bajo el copiar, pegar, arrastrar, escribo un email. No escribo un email, copio un texto que me ha venido, lo pego al email, le añado no sé qué, se lo mando a este tipo de cosas que son ladrones de tiempo muchas veces, ¿no? Entonces, quienes cumplen eso serían candidatos. Yo estoy seguro que todas las empresas hay muchos procesos de esto. Cuanto más grande sea la empresa, más. Entonces,
A la hora de evaluar como candidato, pues cuanto más repetitivo o frecuente, largo sea el proceso, mejor, y luego que cumpla este tipo de condiciones. Tiene reglas claras, porque hay cosas que no se pueden automatizar, porque igual la persona, estas reglas no son tan claras. Entonces necesitamos a alguien que la lógica humana, la inteligencia humana, aplique algo. Pues en este caso tengo que hacer esto, en este otro caso hay que hacer tal. Este caso es un poco diferente, pues no sirve, tengo que manualmente hacerlo de otra manera. Eso es cuando romperíamos un poco este caso. Hasta ahora. ¿Qué buscamos? Ahorro de personal y reducción de errores. Ahorro de horas, quiero decir, no ahorro de personal. Bueno, ¿cuál es la anatomía de un flujo? ¿Cuáles son los elementos principales que lo componen? Ahora ya estamos viendo a esa idea de automatizar. Vamos a entender. Bueno, suele haber un iniciador del proceso que se llama disparador. Ha entrado un email, ha entrado un formulario. Generalmente algo que viene de fuera, o a veces podemos activar nosotros. Quiero iniciar este proceso. Imaginaros, tengo que montar un cuadro de mando que me lleva tiempo hacerlo, porque cojo de aquí, cojo de allá, lo pego, no sé cuántas. Pues una vez ya que tengo esa información completa, soy yo el que digo, venga, empiezo a hacer el cuadro de mando y arranque el proceso. Eso es disparador. Luego las acciones. Registrar el mail, sacar la información de estos campos de este formulario, generar una tarea. La acción, el verbo, como en lengua castellana. Bueno, como todos los idiomas. Los datos que se mueven. Es otro elemento. Vamos a tener a lo largo del flujo una serie de datos, la información que es la que va a ir pasando de acción en acción. Las condiciones, el si esto es de esta categoría, hace esto, si esto va para tal persona, envía a esa persona, diferentes condiciones que podamos tener. Y luego, obviamente, control de errores, porque a veces puede ocurrir pues que, oye, pues que el formulario no nos han rellenado el NIF. Pues entonces, para el proceso, porque no podemos continuar sin el NIF, hay que avisar, manda un correo fulano, o sea, el proceso, el flujo del proceso puede terminar ahí enviando un aviso a una persona de no, este dato no se puede registrar, hay que registrarlo como dato error. Intentar tener siempre ese tipo de visión de qué elementos pueden hacer que el flujo del proceso no se complete, porque va a ocurrir errores o vamos a alguna excepción. Bueno, hoy en día en la práctica, ya antes comentábamos, ¿no? Hay una serie ya de plataformas de software de hace años que hacen este tipo, que están especializadas en hacer esto y que nos ayudan a automatizar estos procesos. Cada vez tienen un diseño, tiene un diseño más visual y más atractivo, en el sentido de que podemos ir visualizando los diferentes pasos que componen el proceso. Y no hay que programar código. Hay que llamarlo código. No tenemos realmente nosotros que estar ahí programando, sino que vamos a ir completando una serie de parámetros que van a llevar luego, a partir del código, se encarga la plataforma de gestionar. Entonces, el hecho de que no sea necesario programar, pues ya nos posibilita a muchas personas en las empresas poder hacer este tipo de para nuestra plataforma. Como decía, hay en local y en la nube, y algunos ejemplos, o igual os suenan, hay más empresas, hay más, pero Power Automate, que es de Microsoft, Make, WePath, Automation Anywhere, bueno, hay más. 8M8 en parte que he comenzado, también es otra, o sea, es que hay más partes. Bueno, ¿cuál es un poco el límite, los límites que nos encontramos en un RPA convencional? Bueno, funciona con reglas, los datos tienen que estar estructurados, como decíamos. Claro, ¿eso qué nos limita? Pues, ¿qué pasa si tenemos textos libres? Un texto con la información un poco estructurada. Un texto de email, por ejemplo. Bueno, pues ahí ya no tenemos la información. Si alguien nos ha facilitado información en ese formato, o en un PDF un poco desordenado, pues sin la capa de texto, pues ya nuestros sistemas igual no funcionan. Emails ambiguos, como decía, contenido de PDF, procesos que tengan mucha variabilidad, elevado número de excepciones,
puede hacer que automatizar eso sea muy complejo. Entonces, aquí vamos a encontrar con procesos en los que, digamos, pues, esto no lo podemos automatizar, hay que seguir haciéndolo como hemos hecho hasta ahora, o poder coger pues, una parte pequeña. Podemos llamar esto el RPA clásico, así, para diferenciarlo de lo que vamos a empezar a ver. Además de eso, cuando nos enfrentamos a procesos de automatización de proyectos, ¿cuáles suelen ser los errores típicos o problemas típicos? Pues a veces no definir bien el proceso, eso nos va a producir futuras iteraciones, a volver a programar, volver a hacer cambios, que tenga demasiadas excepciones. Si nos hemos metido a hacer un proyecto en el que las reglas no sean muy claras y se traiga cosas raras, pues al final el proceso, el robot no nos va a ser de utilidad. Cambios frecuentes en los procesos, pues eso nos implicará que estemos continuamente dedicando tiempo a la plataforma a reprogramar ese proceso, con lo cual, igual lo que ganamos de un sitio, tenemos que aprender totalmente de otro. Falta de mantenimiento, todas estas herramientas, sobre todo las que nos conectamos, van cambiando, van evolucionando, entonces hay que ver si nuestro proceso también actualiza los conectores. Y luego, bueno, pues que hayamos tenido un poco expectativas poco realistas, un poco resumiendo lo de... Bueno, la realidad es que los procesos son complejos, requieren a veces interpretación, me refiero a los procesos que tenemos en las empresas. A veces se salen de esto que estamos diciendo. Las reglas no siempre bastan y aquí es donde la IA generativa nos abre nuevas posibilidades. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso, vamos a ver esto de la IA generativa alguna serie de fundamentos para que comprendamos luego qué es lo que nos puede ofrecer y qué no dentro de un proceso. Bueno, supongo más o menos familiarizados ya con ChatGPT, pero bueno, por recordar, refrescar algunas cosas. Bueno, es un tipo de inteligencia artificial, esta generativa, porque ya había otras inteligencias artificiales. Está basada en el modelo de lenguaje, esto es un poco la gran novedad. Es capaz de entender, en cierto modo, el lenguaje que nosotros le introducimos, el input que le damos en un lenguaje natural, y además es capaz de devolvernos también por lo del lenguaje. Trabaja con texto y con contexto. Genera respuestas de contenido, es decir, es capaz de generar no solo texto, también genera imágenes, por ejemplo, y no tiene reglas fijas. No siempre responde lo mismo a la misma pregunta. Supongo que igual habéis hecho, no sé si habéis hecho alguna de las pruebas, de preguntarle 2 veces lo mismo y no te responde siempre igual. O por ejemplo, con el tratamiento de imágenes, aunque ahora van mejorando, pero si le pedías con el mismo prompt, le pedías que te generara una imagen y luego lo volvías a utilizar, te generaba otra imagen. Eso en la programación normal, digamos que es determinista, no pasa. Si tú le das un input al principio, te das siempre el mismo output. Pero en la IA no. En la IA hay una caja negra que no se sabe del todo bien cómo va, en el sentido de que no puede dar respuestas diferentes y a veces se produce ese concepto también de alucinaciones, ¿no? No sé si habéis oído alguna vez hablar. Cuando da una respuesta dispara o diferente, es que como se lo ha inventado. Pero bueno, pues son realidades que están ahí y que los investigadores que están desarrollando los modelos todavía no han podido eliminar, precisamente por eso, porque se sabe más o menos dentro cómo funciona, pero no se tiene la certeza de cuáles son los que se van dando. Entonces, por eso voy a no sigue esas reglas. Bueno, ¿qué es lo que hace bien? Pues muy importante, interpreta el lenguaje natural, podemos darle instrucciones por texto, entiende también textos largos, lo habéis utilizado igual para resumir métodos, resumir información, clasificar contenidos, es capaz de un contenido determinar si es de una categoría u otra, partir de un texto. Cuando antes hablábamos de las limitaciones de la clásica, tenía que tener las reglas muy claras. Claro, por ejemplo, una opinión en Internet, valorar si esa opinión es muy positiva, muy negativa o neutra,
no sigue una regla tan fija. Entonces, la IA generativa sí es capaz de determinar si un comentario es positivo o negativo. Es capaz de generar información relevante de un texto. Pues podemos tener un texto grande y decir, mira, dime si habla de esto, de tal o de cual. Por ejemplo, una factura o un documento de pedido es capaz de decirte, sácame la fecha del pedido, sácame el proveedor, sácame, es capaz de obtener esa información, incluso aunque ese documento aunque fuera un texto plano, digamos, en un email, sería capaz de extraer esa información. Luego genera textos coherentes también. No he puesto generar imágenes, también genera imágenes y interpreta el contenido de las imágenes, porque no quería ponerlo como que lo hace bien, que va mejorando. PDF sería una imagen. Un PDF, los PDFs pueden venir construidos con una capa de texto por encima, es decir, separan el fondo del contenido, y en ese modo se puede tratar fácilmente el texto, pero hay veces que no, y entonces sí, sería como una imagen. Pero se puede hacer que la IA, bueno, la IA lee los contenidos, es capaz de leer los textos contenidos en una imagen. Por lo tanto, se puede trabajar con PDFs que no estén hechos, digamos, con esa separación de texto. De hecho, vamos a ver un ejemplo que es así. Os lo explicaré cómo viene a la red de PDFs y cómo se utiliza la IA, un modelo de IA, en ese proceso para obtener esa información. Bueno, ¿qué no hace bien la IA? No garantiza respuestas correctas. Y esta este es el principal talón de Aquiles de la IA. Y es que no nos podemos fiar al 100% de lo que hace la IA. Siempre, por hoy, hay que tener una supervisión humana. Yo no me fío. Y en cualquier proceso, yo recomendaría siempre un momento de validación. Si puede ser, tiene que ser bueno. Se puede inventar información, como hemos dicho antes, las alucinaciones se inventan. No razona como una persona, bueno, en realidad no razona la IA. La IA lo que hace es junta palabras. No sé si estáis familiarizados con eso. La idea de la IA, en esa red de neuronales que tiene, es ver la proximidad de unos términos con otros. Y todo lo que va haciendo es concatenando frases. Realmente no, cuando te dice gracias por tu pregunta o lo que sea, no siente agradecimiento ni nada, sino que sabe que después de gracias cuando está en ese contexto de agradecer, pues después de gracias por tu pregunta, esas palabras son las que con mayor probabilidad siempre van juntas. Y entonces es lo que pone. Entonces, no razonar a las personas y eso también nos implica que cuando le demos información tenemos que ser conscientes de que no razona. Es una máquina. No va a sustituir el criterio humano. Es un poco ligado a lo anterior. En el fondo es una máquina tonta. ¿Conocéis el ejemplo ese de por qué, bueno, hay un ejemplo, una explicación de por qué no es la IA nunca va a ser inteligente? Y habla hay una persona que habla español en un sitio, una persona que habla chino en otro, y en medio, en una habitación, hay una persona, hay otra, que tiene todas las palabras en español y todos los caracteres chinos, todas las palabras en chino, y entonces lo que hacen es el español le pasa por la ventana al de la habitación, le da un texto en español, y esta persona dentro de la habitación lo que hace es va juntando las palabras en español, las va poniendo en chino y se las entrega al chino, y el chino a la inversa. Entonces, para el español y para el chino puede parecer que esa caja sabe chino y español, pero no sabe. Solamente hay una persona que junta, ¿no? Bueno, pues la IA en cierto modo es lo mismo. Ella se limita a juntar. Bueno, la importancia del contexto y las instituciones. Claro, para que la IA sepa qué respuestas tiene que dar, es importante que tenga la mayor cantidad de información que le oriente la respuesta hacia ese tema. Si estamos, por ejemplo, haciendo una pregunta sobre el mundo médico, pues nos interesa
que la IA sitúe, digamos, el ámbito de su respuesta en ese lenguaje médico. Entonces, en el contexto tenemos que indicar. Si vamos al mundo del derecho, al de ingeniería, esto que es. ¿Vale? Al final se va a responder, evidentemente responder a lo que se le pide porque es como una máquina tonta. Si no le has dado ese contexto claro y no le especificas bien qué es lo que tiene que responder, no va a responder bien. Entonces, es muy importante darle buenas instrucciones, que es el famoso prompt, que vamos a ver ahora, y no va a adivinar lo que queremos. Bueno, el prompt es la instrucción que le damos en el lenguaje natural. Entonces, cuando estamos en ChatGPT y tenemos ahí una cajita para escribirle, pues eso que vamos a escribir ahí es el prompt. El prompt define, le da un contexto, dice el ámbito en el que está, lo que desempeña, le da la acción de lo que tiene que hacer, dices cómo hacerlo y le defines el formato de salida y fin. Estos, digamos, serían los 4 elementos clave que deberíamos tener en cuenta cuando le demos un prompt. ¿Puedo contar un prompt sencillo? Claro, sí, todos lo he contado. Si le damos un prompt sencillo para una tarea compleja, normalmente, ¿qué nos pasa? ChatGPT no responde y le volvemos a preguntar. No responde y le volvemos a preguntar. Entramos en esa dinámica en la que vamos refinando, buscando una respuesta más precisa del ChatGPT a medida que nosotros le vamos dando todo esto. Ahora, en una RPA, cuando luego metamos un prompt, no tenemos esa oportunidad de estarle refinando la pregunta. Entonces, es importante pues, que cuando definamos un prompt que va a ir dentro de una IA generativa o proceso, esas instrucciones sean lo más precisas posible. Entonces, tener en cuenta estos 4 bloques: contexto, la acción que tiene que hacer, que puede ser una o puede ser una secuencia de acciones. ¿Cuál es? Estamos pidiendo algo más claro. ¿Cómo tiene que ir haciendo? Y importante también los formatos de salida. Quiero que me lo saque en formato tabla, quiero que me generes una serie de formato estándar tipo JSON, que es un formato estándar para comunicar de diferentes aplicaciones. A veces el estilo si queremos que nos haga un texto muy largo, un texto muy corto, un nivel cultural dirigido a jóvenes, a mayores, son elementos que podemos meter y que van a afectar a la. Bueno, vamos a hablar un poco de los custom GPTs. Al final GPT son los modelos en general, pero ¿qué es un custom GPT? Pues es un modelo personalizado con instrucciones propias. Si vosotros tenéis que hacer una tarea varias veces y cada vez que tenéis que pedir esa tarea tenéis que escribir las instrucciones una y otra vez, estáis perdiendo mucho tiempo escribiendo instrucciones. Estos custom GPTs que están disponibles en ChatGPT, bueno, estoy hablando un poco del mundo de OpenAI, permiten guardar instrucciones y que este modelo siempre haga las acciones de acuerdo a esas instrucciones que tú le das. Es una manera, en cierto modo, de ahorrarte el tener que cada vez que volver a todas las instrucciones. Incluye, por tanto, contexto, rol, reglas, estilo, lo mismo que un prompt. Puede incluir una secuencia de acciones, pero no es un entrenamiento con datos. Yo suelo decir a veces que los custom GPTs son como si tuviéramos un ayudante, un becario, al cual le hemos instruido para una serie de acciones. Lo que hay que hacer es le enseñas una vez, hay que enseñarle bien, y una vez que lo tiene bien, ya sabrá hacer siempre la tarea, de esa misma manera que tú le has explicado. Entonces, el custom GPT juega un poco ese rol. Cuando utilizamos la IA generativa, bueno, hay una serie de modelos de IA generativa que se pueden poner en los robots de automatización que son muy semejantes a estos custom GPT. O sea, que el custom GPT no le podemos meter un entorno de PDFs y consultar necesariamente. En uno de OpenAI dices, sí. Podemos ponerle podemos darle PDFs que le toman contexto, con
conocimiento. Y luego, en cada hilo de conversación, cada vez que le hagamos trabajar, podemos darle los documentos con los que queremos que trabajen. O sea, eso no sería más un proyecto dentro de ChatGPT, son proyectos. O sea, yo hago un proyecto y va guardando todo lo que le pregunto, los PDFs que le aporto. Sí, los proyectos se parecen, es que tienen cierta similitud. El proyecto, que ahora también creo que lo veíamos aquí, pero el proyecto es en el fondo un contenedor de hilos de chat en el que es verdad que puedes utilizar unas instrucciones compartidas para todos los hilos de conversación que se vayan a tener ahí. En ese sentido se parecen. También puedes darle una información de contexto y en eso también se parece. Se pueden compartir con otros usuarios. Esto también se comparte, pero de manera distinta. Digamos que estos son ese asistente, ese ayudante que te va a hacer una tarea específica, que además estos, por ejemplo, se pueden conectar mediante APIs a otras herramientas, mientras que los proyectos no. Y los proyectos puedes compartir los hilos de chat, cosa que en los casos GPT tú compartes solamente a tu becario. Como si sabes, tu becario puedes preguntarle tú, pero yo no voy a tener acceso a las acciones que hace tu becario contigo. Entonces hay elementos similares, de hecho hay tareas que se pueden hacer bien en proyectos o bien con GPTs, pero luego tienen otras cosas distintas. Bueno, ¿qué es lo que te da el GPT personalizado? Pues respuestas consistentes en tanto en cuanto ya has definido unas instrucciones permanentes, puedes definir los criterios, puedes seguir pasos concretos y estimular el proceso, facilita ese ajuste fino, la medida que ya tienes, aunque hayas preparado un GPT a medida, tú puedes luego modificar tus instrucciones, puedes seguir evolucionándolo, de hecho es un proceso natural, casi siempre que he creado GPT, empiezas a trabajar con él y hay cosas que te gustaría mejorar, y entonces entras a las instrucciones de tu becario, de tu cartón GPT, y le dices, oye, mira, no te he puesto esto, no, ahora lo haces de esta otra manera. De tal manera que al final, bueno, estás reutilizando las instrucciones una y otra vez. Limitaciones, pues igual que es IA generativa, por tanto, las mismas que hemos comentado antes de la generativa se equivocan. Dependen lógicamente de las instrucciones que les hemos dado, no validan cosas por sí mismos, simplemente van a dar una respuesta, o sea, no suelen chequear. No toman decisiones de forma autónoma, estoy en contraposición a otro tipo de IAs que hay disponibles, y requieren supervisión, pues como toda IA. O sea que estos, si lo compartes, ¿no? Porque puedes compartir. Sí. ¿Evoluciona también según lo que le estén preguntando y aportando terceras personas? No evoluciona, no aprende. Bueno, creo, ahora no estoy muy seguro, creo que el GPT solamente lo puede editar el propietario del GPT. O sea, tú tienes tu becario, tu cajón GPT, y puedes ponerlo disponible para otros. Pero ese GPT no lo pueden evolucionar, no lo van a evolucionar otros. Es decir, si otro lo toca, no te lo toca a ti. Otra cosa, ya es lo que estoy seguro, si ellos pueden disponer de una copia y la quedaría con esa copia y editar. De hecho, en OpenAI hay un marketplace de GPTs de gente que se dedica a hacer diferentes tipos de GPT, por ejemplo, mi profesor de inglés, o ayuda en matemáticas, o un calculador de ratios en balances de empresa. Y los ponen ahí disponibles y el que quiera pues los puede adquirir, digamos, y los tiene a su disposición. Entonces ahí es la duda que tengo de si una vez ya que te lo pones a tu disposición puedes hacer alguna modificación o no. O sea, si de alguna manera te quedas una copia. Bueno, hemos visto entonces, bueno, aclarar un poco el tema proyectos, GPT. Vamos a ver entonces la IA así integrada en los adultos. Bueno, las herramientas de RPA cada vez permiten ir integrando los módulos de IA, permiten integrar IA en sus flujos de automatización. No solo
no solo dentro de lo que es el propio flujo, sino que ya como la mayoría como muchas herramientas online, van incorporando también la IA como un asistente para ayudarte a generar flujos. Con resultados diversos, según mi experiencia. A veces aciertan, otras veces pues no da pie con bola. Pero bueno, sobre todo pensar que ya estas herramientas que hemos visto antes, como Make, Power Automate, etcétera, tienen ya conectores con los modelos de IA más conocidos, como OpenAI, Cloud o Gemini. Es decir, que podéis tener vosotros una cuenta en uno de esos modelos de IA, integrar parte del proceso, contacte con esa IA haga el proceso que tiene que hacer, saque un output y vuelva a ese output. Al final, la IA lo que hacemos es que pueda participar en una o varias etapas del proceso. Imaginar que el proceso es una secuencia de acciones, cada acción va pasando de información a la siguiente, por lo cuando hablamos un poco de la anatomía de un proceso, puedes hacer que esa acción sea una acción de IA. Se configura como un modelo o tarea. Pasamos, por tanto, de unos flujos rígidos, si, como comentamos antes, en plan, estos determinantes, modelos podemos decir deterministas, con una serie de reglas muy fijas, a reglas en las que entra el factor IA, en el que se puede entender, puede analizar un poco esa información de entrada, interpretarla, puede tomar una serie de decisiones que no son tan objetivas. Pasamos de automatizar pasos rígidos a poder automatizar decisiones simples. Para poner que pueden decidir determinadas cosas, no lo decidir todo, pues ponemos pocos. Bien, ¿cuál es el patrón típico de integración de la IA? Bueno, normalmente a la IA le entra muchas veces una información que no está estructurada, que puede ser un texto, un PDF, una imagen. Esa información no es estructurada, la interpreta y le vamos a pedir ya que nos saque una información estructurada para que el resto del proceso, que sigue siendo de tipo clásico, pueda conseguir. En cierto modo, de forma resumida, podemos decir que partimos de un texto libre que analiza la IA eso hace su proceso y nos da un output ya en datos que nosotros ya podemos mandarlos a través del flujo del sistema. ¿Cosas que puede hacer una IA dentro del flujo? Bueno, diferente. Interpreta, extrae información, puede comparar. Puede comparar si estos diferentes cadenas de texto, puede hacer una comparación. Puede establecer clasificaciones, puede tener diferentes elementos de texto y decir, bueno, pues de mayor a menor, no sé, gravedad, importancia, sentimiento positivo. Puede establecer una priorización, puede determinar, pues este elemento es grave, serio. Le da un output y entonces eso va a seguir luego en el proceso por un camino. O puede darle otra valoración. Y puede generar textos también. Por ejemplo, de un texto grande puede sacar un resumen. Y ese resumen sea lo que luego viaje y registremos en algún sistema. Bueno, la mayoría de las plataformas integran IA, y la IA se añade como un paso del flujo. Bueno, herramientas, pues un poco las que hemos citado antes. Bueno, Power Automate, hay más, que yo os cito aquí algunas. Power Automate es la herramienta de Microsoft. Microsoft tiene una suite con un montón de soluciones y la herramienta de automatización de procesos se llama Power Automate. Y tiene otra herramienta que es iBuilder, que es la IA de Microsoft, que en realidad es la de OpenAI. Entonces, las funciones que puede hacer OpenAI las hacen a través de iBuilder. Tenemos otra que vamos a ver, un pequeño ejemplo, es Make. Make es una plataforma independiente, tiene módulos de conexión pues, con OpenAI también con Gemini, con Cloud. En general casi todas hacen cosas muy parecidas. Entonces, casi más importante, si vosotros trabajáis con una u otra herramienta, pues utilizáis
el módulo de esto. No sé cuál es vuestro caso, ¿utilizáis OpenAI o Gemini? ¿Alguno utiliza Gemini? Sí, las dos. Las dos. ¿Con cuál estás más contento? Yo creo que GPT es bastante malo con imágenes y viene de Apple. Sí. Ajá. Y al revés, la Gemini da un tirón tremendo. Esto es ¿El texto? Sí, depende de Apple. Ya, ajá. Es verdad, la OpenAI ha mejorado, bueno, con imágenes era muy malo. Ahora yo creo que ha mejorado. Y aquí el verano, esta parte, creo que fue en verano, pero hizo una evolución. Bueno, yo creo que en esencia creo que van dando pequeños adelantamientos una a otra, pero en poco tiempo se suelen alcanzar, ¿no? Digamos, entre OpenAI y Gemini, que son las que más se han quedado. O sea que Gemini tiene lo que LM Notebook. Sí, es una herramienta Muy muy práctica. sí. ¿Zapier no suena? Bueno, Zapier tiene automatización porque tiene igual otro interés original que era el de conectar herramientas que no se hablan entre sí. Pero ya ha entrado en el mundo de la automatización y también tiene sus propios chatbots, tiene sus agentes, OpenAI, Gemini también tiene diferentes conectores como decía, Zapier nace porque hay muchas herramientas en la nube, pero era muy difícil como pasar datos de una a otra, porque no se entendían. Entonces surgen pues con esa idea de decir, bueno, no pasa nada, yo me voy a conectar con un montón de herramientas y voy a hacer un poco de intermediario. Si yo soy capaz de hablar como si fuera un idioma intermedio, ¿no? Yo soy capaz de entenderme, yo hablo inglés, y soy capaz de entenderme con alguien que habla swahili, alguien que habla mongol, pues paso del swahili al inglés y del inglés al mongol. Pues también hacía un poco ese papel. Pues, tiene muchas herramientas con las que tiene conectividad. Bueno, luego hay otra serie de herramientas. Bueno, hay diferentes grados de autonomía en la IA que podemos poner en un proceso. Podemos empezar desde una IA, lo más básico, una asistida, si no queremos arriesgar mucho. La que la IA de alguna manera simplemente interprete y sugiera y nos dé una respuesta que luego nosotros vamos a validar. Por ejemplo, pues lee un email, resume el contenido, sugiere una categoría para ese contenido que nosotros lo hayamos definido. Emails de agradecimiento, de reclamación, de devolución de producto, de categoría, y luego el humano va a decir, ah, sí, es de agradecimiento. Normalmente yo, este nivel, y no es que alguien cuando haga una RPA diga voy a poner una IA asistida, pero es una manera un poco conceptual de ver hasta qué grado de implicación vamos a meter a la IA en el proceso. Yo solo pondría un poco hacia el final de un proceso. Luego está la supervisada. Aquí sí podemos, la supervisada de alguna manera sí que es capaz de, sí clasifica, puede decidir rutas. Cuando digo que decide rutas, es que en función de su respuesta va a encaminar el flujo, luego va a condicionar el flujo hacia un lado u otro, es decir, no está en el final del flujo, sino que está integrada dentro del flujo. Y luego, pues siempre requiere validación, porque la IA se equivoca. Por ejemplo, que lea el mail, que resuma el contenido, que fija una categoría, y según esa categoría, el flujo va a continuar. Va a llevar ese dato de la categoría. Y esa categoría, el flujo podrá determinar. Pues si es categoría muy grave, la encamino por aquí. Y va a avisar a fulanito. Si no es grave, lo mando a otro departamento. Al final, el un humano va a ir siempre. En algún momento tenemos que poner voy a llamar el human in the loop. Un humano de calidad. Y luego está la automatización con agentes. Esto es, a ver, cada vez lo veo más, me da la sensación de que todavía tengo las pruebas que he hecho, me generan bastantes dudas sobre la fiabilidad que tiene. Y esto en realidad es cambia un poco el concepto de lo que es la IA, en el sentido de que no le vamos a decir específicamente qué acción queremos que haga, sino que le vamos a pedir un objetivo de a dónde queremos que llegue. Y en función de ese objetivo que nosotros le pedimos, la IA va a ir tomando ella decisiones de qué hacer y cómo hacer, con quién conectarse o no. Ejecuta secuencias, como digo, define, sigue un objetivo definido
tenemos que marcarle bien el ámbito de la actuación y vamos a tener que vigilar muy bien ahí cuál va a ser el proceso el marco en el cual se puede mover. Por ejemplo, que lea un email, que explora el contenido, que categoriza, que decida próximos pasos en un marco más abierto, por ejemplo, pueda decidir responder al email. Si se cumplen determinadas condiciones, responde al email. Entonces va a ir a la aplicación de emails y va a redactar un email de respuesta. Yo cuando he hecho algunas pruebitas con los agentes, pues, aparte que son más complejos de preparar, pues se me han quedado más atascados más veces. No, es algo que todavía yo creo que tendrá, en la medida en la que la IA falla, yo no me fío mucho de no tener una supervisión cercana de qué es lo que está haciendo. Posiblemente tal vez el futuro vaya hacia ahí, pero lo veo un poco que está. Vale. Bueno, vamos a ver entonces ahora modelos de IA disponibles en RPA. Es decir, qué es lo que la IA puede hacer en estos módulos que podemos integrar dentro de los. Bueno, primero una pequeña cuestión terminológica, ¿no? Hablamos de conectores de módulos y apps. Esta denominación no es homogénea en todas las plataformas. Aquí hay plataformas que pueden denominar de diferente manera a estos conceptos que vamos a hacer ahora. Pero en esencia sí. Un conector, hablaremos, aquello que nos sirve para conectarnos con una aplicación externa. Normalmente incluye una autenticación y un acceso a datos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos que nuestro RPA se conecte con una aplicación externa, necesitamos una entrada a esa aplicación externa con unas credenciales. La API es el lenguaje de comunicación que podemos tener con esa aplicación externa. Por ejemplo, esa aplicación externa, imaginaros una aplicación de reservas de hotel, pues para podernos comunicar con esa aplicación seguramente necesitaremos pasarnos datos de la reserva. Pues en qué fecha se produce la reserva, cuál es la fecha de entrada, la fecha de salida, el número de personas, el código de habitación, ¿vale? Todas esas cosas definen la API. También si queremos hacer operaciones dentro de esa plataforma, porque nuestro RPA igual dice, pues, cancelar la reserva o crear una reserva nueva. Esta API nos va a decir, el comando para crear una reserva nueva es tal, el comando para borrar es tal, el identificador único de la reserva tiene este nombre. Eso es la API. ¿Por qué son interesantes todos los conectores? Porque nuestros robots muchas veces en su proceso van a estar conectándose con diferentes herramientas nuestras. Que solamente, aunque sea comunicarse con nuestro OneDrive para leer un archivo o escribir un archivo ahí, necesitamos el conector con OneDrive. Si queremos que el RPA actúe cuando entra un email, necesitamos que nuestro RPA se conecte con nuestro buzón de correo. ¿Vale? Entonces, estos son los conectores. ¿Sí? Luego tenemos las acciones, los módulos o tareas. Es qué acciones concretas queremos que hagan en los diferentes pasos del RPA. Por ejemplo, crear un email, crear un cliente, crear un registro, borrar, escribir. Esas son las diferentes acciones. Nosotros en nuestro flujo vamos a ir de paso en paso y cuando tengamos que hacer una tarea en una aplicación, indicaremos qué es lo que queremos que haga en esa aplicación. ¿Vale? Esa aplicación puede terminar ahí el flujo, luego esa aplicación nos va a devolver algo. Eso ya depende del flujo que tengamos. Y luego, en realidad, pues es un poco el término genérico que veremos que se refiere a la unión de conector y módulo. Eso si vais viendo vuestras herramientas de RPA, según que lo que cantéis por algunas me dicen apps disponibles. Yo te voy a decir, pues disponible apps, OpenAI, Gemini, Slack, Excel Online, las diferentes herramientas que se suele referir a la unión de estas dos cosas. Es decir, tengo esa
yo tengo la posibilidad de registrar, de conectarme mediante credenciales, comunicarme y luego de realizar determinadas tareas dentro de esa aplicación. Luego, con los ejemplos, lo veremos un poco más adelante. Bueno, ¿por dónde empiezo entonces? ¿Cómo tengo que hacer mi proyecto? Bueno, pensar qué tengo que hacer, si tengo que leer, clasificar, extraer datos, decidir, generar contenido, y luego cómo está la información. Parto de un email, parto de un documento, parto de un PDF, parto de un texto plano, con datos estructurados, pues no estructurados. Eso me va a determinar un poco cuáles son los conectores, las apps que voy a utilizar, en función de cuáles son las herramientas con las que yo trabajo y qué tipo de actividades tengo que hacer y cómo es la documentación o la información con la que voy a tener que trabajar. Bueno, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de modelos de IA, más o menos avanzados. Bueno, esta es una pequeña clasificación para ir viendo diferentes grados de evolución de alguna manera que tenemos disponibles en la IA. Esta es la denominación que utiliza Google. Hay otras que utilizan nombres o utilizan otras denominaciones. Pero hablaremos de estos tipos. Precompiladas, es decir, ahora veremos, hay una serie de modelos precompilados, otros personalizados, de dos tipos: configurables, que no necesitan entrenarse, y hay modelos que podemos entrenar. Y luego tenemos los que funcionan por instrucciones, que son como los Custom GPT que hemos visto antes. ¿Los precompilados cuáles son? Pues son modelos que nos ha creado ya el proveedor y que son como un plug and play. Directamente lo metemos en nuestro proceso y ya funciona. Por ejemplo, un reconocimiento de texto mediante OCR. Si a mí me viene un PDF, como comentabas antes, en el que la capa de texto no está separada del fondo, es decir, el PDF funciona como una imagen, igual puedo utilizar un módulo de OCR para que me lea cuál es el contenido del texto que tiene ese PDF. O si me pasa una imagen, que es un formato que puede pasar. Por ejemplo, para procesar recibos o facturas estándares. Si yo tengo que tramitar muchos documentos que son siempre los mismos, y estos son muy comunes, recibo o factura, pues hay módulos de ella que ya están programados para hacer esto. Si mi trabajo es procesar un montón de tickets de recibos, por ejemplo, de la gente que viaja de mi empresa, que ahora hay herramientas especializadas en eso. Pero si lo quiero hacer con un RPA, pues hay unos módulos que sea, lo pongo, le paso el archivo y me va a sacar pues, la fecha de emisión, la base imponible, la tasa de IVA, el IVA, el total, los campos que son estándares. Detectar un idioma, por ejemplo, un texto, también es automático. O el análisis de sentimiento, que es un mensaje positivo, si es un mensaje negativo, una crítica. Esos tienen unos modelos que ya están ahí hechos y los pones y ya está. Luego tienes unos configurables. Son un poquito más avanzados. Son casi plug and play, pero tienes que decir aquí qué es lo que quieres sacar. Por ejemplo, en un documento, pues puede ser de un pedido, pues te tienes que decir, mira, sácame el nombre del cliente, la fecha en la que entra el pedido, el total del pedido, ¿vale? Entonces le tienes que indicar qué elementos quieres sacar y él ya, con su conocimiento y experiencia, ella va a sacarte esos cambios. Mayor o menor acierto, pero lo va a sacar. Claro, cuanto más estándar sea el documento al que quieres que trabaje, más acierto va a tener. Si tienes ya documentos un poco especiales o particulares o quieres sacar información especial o particular, iremos al siguiente caso. Son muy fáciles de implantar también, porque son casi plug and play. Lo único que tienes que hacer es definir qué es lo que quieres que te saque. Por ejemplo, también en un análisis de textos, de clasificaciones de textos, te puedes decir, oye, mira, defíneme ahí estas 5 categorías. Quiero que me clasifiques así. Muy importante, reclamación, agradecimiento y no sé, alguna otra categoría. Tú le dices
los nombres de las categorías y él los saca. A diferencia del plug and play. El plug and play que venía antes, él saca las categorías aunque lo han programado. Pero aquí tú sí que defines eso. Te dices, yo quiero estas categorías, con estos nombres. En general, te va a permitir ya trabajar de una forma un poco más simplificada. Y luego tienes, bueno, las limitaciones de ese, sí, no aprende de formatos propios. ¿Qué pasa? Si tú tienes en tus documentos algo específico tuyo, imaginaros, por ejemplo, que en las facturas de vuestros proveedores les decís que os pongan un código de pedido. Pues eso el modelo estándar no sabe que ahí va a aparecer un código de pedido. ¿Vale? Entonces, limitación que tiene, no vas a poder trabajar con ese código de pedido. No reconoces patrones típicos de empresa y no se pueden mejorar con la experiencia. Son muy visibles. Para eso iríamos a la parte siguiente, a los entrenables. Y en esto son un pasito más. Y aquí, lo que, además de que tú defines categorías o elementos, entidades que quieres que te saquen, tú le vas a enseñar a través de varios documentos o de varias imágenes, le vas a enseñar dónde mirar y qué es cada cosa. Por tanto, si por ejemplo en un documento tú tienes que sacar siempre ese código de pedido que te has dado a tu proveedor para que lo ponga en la factura, le vas pasando tu factura, le facilitas facturas en el entrenamiento y le dices, este es el código de pedido, este es el código de pedido en cada una de ellas. En Power Automate tienes que darle al menos 5 documentos, pero puedes darle más. Tú le vas dando documentos y él aprende entonces que el código de pedido identificará, pues tiene este formato, solo aparece en esta parte del documento. También, por ejemplo, con las predicciones. Si quieres que te haga una predicción, oye, tengo esta evolución en los datos. La serie de datos, y quiero que me hagas un poco la predicción de hacia dónde va. Pues hay módulos de IA especializados en hacer predicciones. Claro, para que haga la predicción necesita una base histórica sobre la cual construir las siguientes predicciones, ¿no? Bueno, pues eso tú le puedes pasar secuencias de datos anteriores y en base a esos datos anteriores será capaz de cuando tú le des datos actualizados, hacerte una predicción en base a esos datos. Decía también, bueno, clasificación de documentos propios, extracción de datos en formatos propios, imágenes, por ejemplo. Si puede, por ejemplo, la IA podría contar el número de unidades que hay en una caja de algo a través de una imagen. Se le puede entrenar. Es decir, el sentido práctico final que pueda dar. Podría haber un caso en el que igual, pues no sé, imagínate aquí Nerea sacar una foto de los presentes y le vas a dar varias fotos y marca persona. Y a través de una foto, pues la IA sería capaz de decir el número de asistentes que es un pequeño ejemplo así el vuelo de estos módulos que interpretan imagen. ¿Cuándo compensa? Cuando tienes que procesar un alto volumen de documentos. Te vas a pegar el trabajo de entrenarle y bueno, te tienen que compensar luego porque vas a trabajar con otro documento. Que tengas un lenguaje propio, cosas que se salgan del estándar, y busques ya también una mayor precisión en los resultados. Yo en general, para un caso un poco serio, informal, si tenemos la opción de elegir entre un entrenable y un no entrenable, yo tiraría a ser entrenable. Yo creo que va a dar un resultado mejor. Y luego tenemos los generativos por instrucciones. Y estos son más genéricos. Estos son una especie como un custom GPT. Se le dan una serie de instrucciones. Bueno, se le dan unos inputs y unas instrucciones. Se le dice a nuestro becario, le decimos, mira, quiero que operes de esta manera, de esta otra, de esta otra, de esta otra. Funcionan como prompts, como hemos visto, por tanto, tenemos que dar ese contexto, dar las instrucciones claras, definir bien el output que queremos. Y son muy flexibles. Te permiten salir un poco de esos sota, caballo y rey, por así decir, ya preparador que tiene preparador ya, pues el caso del Power Automate. Os enseñaré, veremos un caso que me parece el caso más bonito de los que traigo, que está basado en este modelo
y para que veáis un poco el juego que puede dar. Aquí ya te conectas pues, con GPT, con OpenAI, con Cloud, a través del motor de la app. Bueno, un poco lo que esto es lo que he comentado ahora, ¿no? Un poco en función de lo que tengáis que hacer, pues elegir un conector u otro. Hay veces que no tienes opción de elegir. O sea, el lector de OCR es el de OCR y ya está. Va a sacar el texto de la imagen y punto. Pero si tienes opciones entre un entrenable o un no entrenable, o configurable en un entrenable, o irte a uno de máxima flexibilidad generado por instrucciones, pues yo me suelo sentir más cómodo en ir avanzando hacia aquellos que son un poco más complejos, porque te van a dar más control de lo que está pasando. Sobre todo eso, que al final estás trabajando con altos volúmenes, donde necesitas pues, un proceso que puede ser serio, pues yo te diría hacer. Bueno, un comentario sobre las plataformas. Hay dos enfoques también. Comentaba antes el caso de Zapier o el caso de Power Automate. Estas herramientas como Power Automate, UPath, Automation Anywhere o Free, se orientaron, nacieron en el mundo de la automatización de procesos, estaban pensadas así, mientras que Make o Zapier nacieron más en esa conexión de aplicaciones. Yo en general creo que, a ver, no me las conozco todas, obviamente, ni leo tanto, pero creo que estas están más preparadas igual para procesos un poco más complejos, más grandes, nacen de ahí, y para empresas, pues lo que tengan al final un proyecto de más peso, y estas pues para proyectos un poco más pequeños. Quizás incluso si tuviera que hacer un do it yourself, me tiraría por alguna de estas. Te puedes hacer una pequeña operación, tal, y para cosas un poco más complicadas, pues ahí sí iría una plataforma más seria. Luego teniendo en cuenta, pues eso, que Power Automate, pues como está dentro del ecosistema Microsoft, pues si tienes si trabajas también con Microsoft, pues te mueves ya todo en el entorno de privacidad y seguridad y sales menos de tu propio entorno. Al fin y al cabo, Zapier o cualquier otra, pues están en la nube y si tú tienes datos de tu empresa van a viajar allí fuera, ¿no? Esta también, bueno, Power Automate también está en la nube. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Parece? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a empezar un poco por el caso más complejo y que abarca una casuística más amplia. Bueno, se trata de un RPA que, claro, tiene un problema en la empresa, ¿no? Y tiene que interpretar documentos que no son estándares en los que necesariamente tienen que intervenir personas para interpretar lo que pone en ese documento y tomar decisiones en base a eso. Se trata de pedidos de los cuales reciben muchos pedidos. La recepción de los pedidos llega con denominaciones de los productos que no se corresponden con la denominación real de los productos. Puede haber errores en los códigos. Los formatos de los pedidos son diversos. Cada cliente manda los pedidos y a veces que lo saca desde su propia herramienta, pero es un PDF, y mandan un mail. Entonces, pues hay una persona, bueno, hay un equipo de personas que según van llegando a los mails, pues luego van mirando esos PDFs y van interpretando del pedido que hace el cliente cuál es el producto que corresponde realmente del catálogo de productos de la empresa. Si las unidades que está pidiendo de ese artículo vienen por unidades sueltas o vienen en cajas, cosas que no siempre especifican, para volcarlo con la información de forma correcta en su software, en este caso un SAP, que es lo que va a integrar el seguido dentro de ese sistema. ¿Vale? Entonces, son un montón de horas de aplicación. Como decía, PDF, formatos distintos, denominaciones de productos distintas, informaciones incompletas, como decía, a veces no te ponen sin las unidades o por cajas. Luego los formatos pueden ser distintos, pueden ser una línea, a veces se monta una línea con otra.
errores en el código asociado, bueno, mucho trabajo manual para interpretar todo esto. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo? Pues reducir horas de trabajo administrativo. Están ahí dedicando manualmente a recibir y a meter en el sistema uno por uno solo. Evitar errores manuales que se producen en este proceso, pero además es importante mantener la fiabilidad del proceso, porque claro, cuando sabemos que hay una persona, puede haber errores achacables a la persona, pero lo que no queremos es que en un proceso sustituyamos a la persona y sigamos teniendo errores, en este caso ahora por culpa de ella. Entonces, dentro del flujo se introduce un proceso de validación de la persona, que va a ser quien, en última instancia, va a dar el OK al proceso para que entre en el examen. Pero es un proceso de semi-automatización continua. Bueno, como decía, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el disparador del proceso? Decíamos, todo empieza con un disparador. Bueno, en este caso es que entre un email. Un email a un buzón concreto con marcado unas reglas, y cuando el email cumple esas reglas, arranca el proceso. Viene con un adjunto, cumple sus criterios de validación y se procede automático. ¿Vale? Bueno, ahora está, por cierto, el proceso está con PDF, pero los pasos siguientes son que el pedido venga en un Excel, en clientes que mandan un Excel, o que directamente lo pongan en el cuerpo del examen. Bueno, ¿qué se hace primero con el email? Pues se analiza esto. Bueno, esto se está en una poco ya, alguna pequeña pantalla, para que veáis que esto, digamos, es una parte del flujo del proceso. Como os decía, estos son los diferentes pasos y acciones, y la información va pasando de uno a otro. Hay pequeños bucles. Pero bueno, ¿qué es lo que primero que se capta? Pues información del email, quién es el remitente, pues que podemos saber, e identificamos el mensaje y sacamos un identificador del email, que nos va a permitir posteriormente que el validador, la persona, pueda acudir a la fuente original si es que necesita comprobar que efectivamente el pedido que está viendo es el que venía. Pues por ahí sacamos una información del email. Vale, el siguiente que se hace, ese PDF a veces viene con la capa de texto separada y otras veces viene con la capa de texto integrada, todo con una imagen. Entonces, hay un módulo de OCR que lo que hace es lee el contenido del PDF y saca todo el texto. Este PDF no están estructurados. Luego tengo ahí unas pequeñas imágenes para que veáis que tengo que guardar cierta confidencialidad. Pero son, claro, cada cliente manda el PDF según lo genera su sistema. Entonces tienen diferentes formatos. Entonces, se saca del módulo de IA, se saca el texto del PDF y a ese texto se va a empezar a trabajar con él. Eso, vamos. Este proceso de extracción de la información no solo se refiere a, o sea, se saca el texto una vez, pero luego hay que hay una concatenación de ellas que sacan por un lado información del cliente y otra información de lo que es el pedido en sí. Porque son elementos, digamos, que son bloques de información diferentes. Cuando hablamos de clientes, queremos saber qué cliente es, qué fecha hace el pedido, qué fecha de servicio ha pedido, cuál es la dirección de entrega, qué código ha puesto para el pedido. Tenemos que hay una serie de información asociada al pedido. Y luego tenemos lo que es el pedido, que son las referencias. Bueno, qué producto pide, el código del producto, el número de unidades, el precio que él indica que está pidiendo. Entonces, eso se saca con diferentes guías, analizando el texto que se ha extraído mediante velocidad. Bueno, esto es lo que comentaba. Se utiliza una IA generativa por ejecuciones. Digamos una especie de cartón GPT. Hemos creado una serie de instrucciones para que la IA sea capaz de identificar qué datos queremos buscar en el pedido. En este caso nos interesan los datos del cliente, proveedor, solicitante, dirección de entrega. Bueno, hay un mix de información. Entonces,
hay que enseñarle a la IA a que sepa que sacar, que no me confunda el cliente con el proveedor, porque entonces ya me va a mandar una información mala. ¿Cuál es la fecha de aquí? Hay veces que los campos, que la información no está completa. No han puesto el CIF del cliente, otra vez ponen el CIF del proveedor, porque en el formato que ellos ponen, te pone también el quién hace el pedido, son todos los datos de quién hace el pedido. Entonces hay una información y la IA lo que hace es extraer extraer la información que nos interesa. Luego lo que hacemos es interpretar los artículos del pedido. Vale, aquí, como decía, los nombres de los productos que utilizan los clientes no se corresponden siempre con el nombre del producto oficial. Por tanto, no podemos utilizar esos nombres para mandarlos a SAP. Hay que convertirlos. Y ahí tenemos un reto importante, que es lo que principalmente hacía la persona hasta ahora. Era que si le venía un artículo, decía, no, este aquí lo que está pidiendo es este otro artículo. Entonces era ese otro que metía en esa. ¿Vale? Aparte que los códigos de producto venían. Entonces, ¿qué es lo que hace este módulo de IA? Bueno, recibe la información que se ha extraído del PDF, de los diferentes artículos, y lo que va a hacer es consulta el catálogo de productos de la empresa y va analizando para cada uno de los artículos cuál es el artículo del catálogo que más se asemeja. Y lo propone. Y además hace un cálculo para otorgar un grado de fiabilidad de la respuesta. Es decir, la IA va a ir artículo por artículo en el pedido, mirando si ese artículo existe en el catálogo de productos de la empresa, cuál es el que más se asemeja, hace mediante una serie de un algoritmo que se le ha metido en las propias instrucciones de la IA, hace un cálculo para ver cuál es el grado de mayor semejanza y aquel de mayor semejanza lo propone. Y además va a decir, con la fórmula que he utilizado, que el grado de semejanza que he encontrado es 0,90, 0,80. Y eso le va a dar un grado de fiabilidad a la respuesta, que va a permitir que el humano pueda centrar su atención en aquellos artículos donde ya la IA le está marcando un semáforo. Cuidado, aquí creo que igual no te está pidiendo, no te he dado una buena respuesta. Se van a revisar artículos, cantidades, unidades en las que se piden, los datos de clientes y, como decía, propone el grado de fiabilidad. ¿Vale? Todo esto que estaba sucediendo lo hace en cosa de segundos, el RPA. Bueno, un momentito. Bueno, ¿y esto cómo lo saca? Lo tiene que sacar en un formato estructurado. Porque la información que viene del PDF, que se ha sacado mediante OCR, es un texto. Un texto que si nosotros nos resultaría difícil leerlo porque va mezclando códigos, o sea, terminología de código de barra, no sé qué, asterisco, tal, con el texto real. Entonces es difícil para nosotros de gestionar. Y la IA lo que va a sacar es la información en un formato que se llama JSON, en el que se definen los campos y el valor que tiene cada campo. Entonces, lo saca todo bien ordenado. ¿Vale? Y esto es lo que se presenta al validador. Una información del pedido en el que se le está diciendo, ha entrado un pedido de este cliente, en fecha tal, ha solicitado otra fecha de servicio, código del pedido asignado tanto, el email del que provenía el pedido era fulanito. O sea, sacamos toda la información que tengamos para que el primer paso que va a hacer el validador es confirmar que el pedido viene de un cliente, de ese cliente que nosotros queremos. Hemos sacado toda la información que podemos del remitente de ese pedido para que el validador confirme que efectivamente este pedido es de este cliente. Porque no podemos cometer el error de que un pedido entre a esa de un cliente erróneo. Y lo segundo que se presenta
es el listado de artículos y se le presenta, como ya veis aquí, ahora que la información está bien ordenadita, tu cliente pidió este artículo, tantas unidades, dijo que eran cajas o eran individuales, y esto te proponemos que es tal producto con este código que te está pidiendo estas unidades, te está pidiendo. Y te ponemos un pequeño semáforo en el que te decimos fiabilidad alto, 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 medio. Y bueno, no se ve aquí, pero el validador que estoy es en el entorno web. Aquí ya nos hemos salido del RPA. El RPA termina enviando un output que es leído por un entorno web. Entra en un pedido con la información bien estructurada y aquí el validador lo que va a hacer es eliminar, tiene la típica basurita para eliminar un producto, puede sustituirlo por otro y no se ve aquí, pero también se le está mostrando, una vez que ya tenemos claramente identificado el cliente, se le muestra cuál es el histórico de artículos que está pidiendo. De tal manera que si le ha pedido un artículo X, me ha pedido, pues no sé, mantequilla de 500, pero si siempre me pide mantequilla de 250, igual es que se ha equivocado. Leo el histórico, porque el histórico me pone siempre pide 250 y puedo chequear que está pidiendo siempre. Y esta es la validación humana, con lo cual nosotros aseguramos que el proceso va a ser 100% fiable, salvo que haya un error humano. Pero es verdad que, fijaros, el trabajo que se le quita a las personas. Ahora, ¿qué hace la persona? Llega a un PDF, abría un PDF, iba a SAP, los que habéis utilizado SAP sabéis que es súper manejable, e iba artículo a artículo, a ver qué me está pidiendo aquí. Esto es tal, lo meto, ahora otro artículo, y ahora, sin embargo, puedo ir haciendo. Vale, ok, no, este no es. Ok, enviar. Le ahorro un montón de tiempo. Vale. Bueno, ¿qué aporta la IA en este caso? Un poco así por resumir, ¿no? Pues lee documentos reestructurados que no son homogéneos entre sí, porque esta empresa ya tenía RPAs anteriormente, pero no había sido capaz de resolver este problema de no estructurar no homogéneos y con errores, porque no seguía reglas claras. Pero la IA nos ha solventado esto. Nos interpreta los contenidos y nos está haciendo ese trabajo humano de ver este artículo a cuál se parece del catálogo, porque puede haber a veces pequeñas diferencias de formato, de tal, bueno, mira a cuál se parece. Y luego además pues le está dando una opinión propia a la IA de fiabilidad. Propia, pero mediante un algoritmo que ha metido en las cosas. Vale, bueno, ya no decide el pedido, el ser humano solamente interpreta la información y la persona va a decidir mejor y por lo que hemos supervisión humana. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿El caso? ¿Alguna duda? Bueno, ahora ya tengo un par de casos más sencillitos. Bueno, este es un cacharreo que tengo, pero simplemente para saber otro posible caso, ¿no? La idea aquí es, la idea de este RPA sería que tras una reunión con un cliente, nosotros registramos un acta de la reunión, por ejemplo, en este caso lo que con un mail, podría ser en otro tipo de documento, pero hago la acta, ¿no? Me he reunido con fulanito, en tal fecha, el asunto que hemos tratado ha sido tal, las tareas que nos hemos marcado son X, y esto, ahora quiero que quede registrado, porque tengo un registro de mis actividades. Este registro, pues en el caso que hemos hecho, yo preparo, pues es una tabla Excel, pero si yo lo tengo en un CRM o en algún otro sistema, voy a poner un conector en ese sistema y mandar la información ahí. Esto, por cierto, no lo he hecho la prueba, pero se puede hacer por voz. Porque ahora ya mucha GPT le puedes hablar con él a través de la aplicación
móvil, le puedes decir, oye, he estado reunido con fulanito, el día tal, hemos hablado de esto, del otro, entonces la información que es estructurada, es como la clave, y él se va a encargar de extraer esa información. ¿Vale? Bueno, para este caso, he utilizado Domain. ¿Qué va a hacer? Pues convertir el resumen de datos en estructurados, me va a estructurar el texto, me ahorraría, digamos, redactar y enviar, y al final centrar toda la información. El esquema va a ser así. Un email que entra, ese email cuando entra lo voy a mandar a un módulo de IA de OpenAI, que lo que va a hacer es ese trabajo de coger el texto que está desestructurado y me lo va a sacar bien ordenadito para que yo pueda guardarlo ordenado en un Excel. El Excel necesita datos ordenados, todo esto. Bueno, un poco más de detalle. Llega el email tiene unas condiciones y el flujo se inicia automáticamente. Yo en este caso lo tengo con una activada, lo voy a activar manualmente. Os lo voy a enseñar y luego si queréis lo veo. Tengo aquí para enseñar. A ver. Bueno, este es el email que he preparado. Me lo mando a mí mismo. Yo le he puesto una clave que es que contenga resumen reunión. Digamos que es la regla que va a activar el RPA. Si el email no contiene este texto de resumen reunión, por más emails que lleguen, no haría el proceso. Y he puesto, pues no sé, fecha de la reunión, 4 de febrero de 2026. Asistimos a la reunión el señor Rodolfo Langostino y su esposa Maribel Langosta. Hemos hablado de lo importante de tener una buena gestión logística que asegure la cadena de frío del producto. También hemos tratado la viabilidad de utilizar precios dinámicos, de modo que a última hora del día ofrecemos que no queremos conservar al día siguiente. Nos asignamos las siguientes tareas por parte de tal, y por parte mía. ¿Vale? Entonces, lo voy a mandar. Y cuando me entre por aquí, vamos a ver. Voy a entrar a este buzón. Bueno, no me entra el buzón. Pero esto es por una regla de aquí. Vamos a ver si eso no me estropea el casco. Lo voy a mandar manualmente. Creo que tenía puesto que busque directamente en esa carpeta. Vale. Y ahora me vengo aquí al flujo. Este es make. Vamos a ver. Vale. Bien, este es el flujo. Entonces, vamos a hacerle que trabaje una vez. Vale, vemos que está avanzando. Ahora está el módulo de OpenAI, está haciendo su trabajo. Ahora se lo está tomando con calma. Y ya está. Una vez que ha concluido, me ha llegado aquí. Vale, entonces voy a abrir un Excel. Ya que lo tenía abierto, lo abrimos, lo abro ahora un momento. Bueno, vais a tener que tener un poquito de fe en que no lo había escrito de antes. ¿Vale? Pero bueno, esto es lo que habría redactado. Bueno, no ha sacado bien el nombre de la empresa. Aquí me tendría que sacar el nombre del cliente. Me tendría que haber sacado, según pone el email. No se la puse, no le puse. Vale, entonces por eso no lo ha sacado. ¿Veis que otros ejemplos que he puesto? Saca el nombre de la empresa, la fecha, que era la que le había puesto, fecha de la reunión 4 de febrero de 2026, y luego me pone en temas tratados, pues la importancia de tener una buena gestión logística que asegure la cadena de frío del producto y la viabilidad de utilizar precios dinámicos para ofertar tanto. Y luego las dos tareas que nos habíamos asignado. ¿Vale? Bueno, pues si repasamos qué es lo que
¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues entra en email con una serie de reglas. En este caso le había puesto lo de resumen reunión y a una carpeta concreta. A la carpeta no me ha funcionado, pero debería haber funcionado por una regla de las que tiene la propia herramienta. Lo mandamos, el texto lo mandamos a la IA de OpenAI, donde tiene unas instrucciones de qué es lo que tiene que extraer y qué información tiene que sacar estructurada. Es decir, a la IA ya le decimos, mira, me vas a sacar el cliente, la fecha, los participantes, temas y tareas. Le decimos qué es eso y cómo identificarlo. Se podría afinar más, pero bueno, tienes un ejemplo suficiente. Luego hay una cosa que aquí y es convertir una serie de esa información a un formato, en este caso JSON, interpretable por este. Porque OpenAI me lo saca de una manera más o menos estructurada, pero yo quiero ya que siga un formato estándar, bien escrito, para que pueda leerlo si no, no puedo. Prepara los datos, le he dicho las instrucciones, mira, quiero que me guardes en el pues una fila para cada reunión, con la información ordenada, y esto es lo que guardamos aquí. Me va generando poco a poco mi hecho. ¿Vale? Este es otro caso. Y el resultado final que habéis visto. Bueno, simplemente un poco mensaje clave del ejemplo, pero bueno, pues antes es igual, que tenía que irlo guardando en un acta, firmar, tal, pues ahora simplemente escribes el acta igual, pero luego el registro te lo hace solo. Entonces, volverlo a copiar en CRM, no sé si será vuestro caso, pero yo viví una experiencia similar a la que acabamos haciendo el trabajo 2 veces. Pues de esta manera sería mucho más rápido. Vale. Vale, otro caso, en este igual es menos visual. Vale, aquí el problema es el siguiente. Aquí la empresa tiene reservas a través de una aplicación que se llama Checkfront, que es una empresa de actividades turísticas. Entonces, pues se venden actividades, fecha tal, el cliente fulanito, ha contratado tal servicio, por tal importe, una serie de cosas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando sale el ticket buy, pues todas las ventas que se producen en esta herramienta de reserva, que es una empresa canadiense, que Juan y sabe dónde está Guipúzcoa, pues a la empresa no le sirve para poder emitir ticket buy, tiene que utilizar una herramienta que da ticket. Bueno, el reto es cómo pasar toda esta información que están generando aquí, todas las ventas, cómo pasarlas a un formato compatible de ticket buy sin tenerlo que copiar todas las veces. Entonces, bueno, pues se utiliza una herramienta que se llama Holden. Holden es una de las múltiples herramientas de facturación que tiene ticket buy integrado. Y lo que se utiliza es también para conectar Checkfront con Holden. Lo que se hace es todo ese trabajo que potencialmente iba a ser manual, tener que replicar los tickets, ticket buy, pues ahora ya van a ser 100% automáticos. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Pues que dos plataformas que no se conocen entre sí, que son ese Checkfront canadiense y ese Holden, pues, ¿cómo hacemos para que cuando entre un pedido, una reserva, se venda en Checkfront, se genere un ticket en Holden? ¿Cómo hacemos esa comunicación entre dos lenguajes que no se entienden? Entonces ya salen herramientas como Zapier, que son ese traductor que habla inglés, que habla mongólico, que habla socio. Tiene como todos los procesos, aquí no hay guía en este caso. Ejemplo de cosas de RPs que se pueden hacer. Cada vez que entra una reserva nueva, se dispara el proceso automáticamente, se transforma la información que viene de la herramienta de reservas canadienses porque esa información viene estructurada de una manera que no se puede pasar tal cual a Holden, sino que hay que cambiar formatos
pero es una tontería, pues que venga un número de decimales en Canadá, el punto de los 1000 y en realidad es la coma, pues eso es de convertirlo. Cuando entre la aplicación española, no sería. Pues bueno, se va cambiando una serie de elementos de formato, que eso se hace también, una secuencia de acciones. Se analizan también el cliente, porque hay que crear el cliente en la herramienta de Holder. Primero se busca si el cliente existe. Si existe, no se crea el cliente. Si el cliente no existe, hay que crear un cliente. Por lo tanto, hay que dar esa indicación a Holder de crear el cliente para que luego, cuando se cree el ticket, vaya a los asociados. Y ya, una vez que ha cumplido todo ese proceso, culmina con que se ha creado un ticket de Holder. Entonces, este proceso es muy rápido. Y ya lo único que tiene que hacer el de la empresa es, en realidad, validar que el ticket está bien creado y mandarlo al ticket file. Vale, bueno, pues yo he quitado un dolor de cabeza gracias en este caso, a utilizar Zapier. Bueno, mensaje clave, en este caso no hace falta IA, no siempre hace falta IA, para que la información venía es estructurada ya desde el comienzo y lo que hay que hacer es ir transformando esa información estructurada. Se puede automatizar 100% el proceso y bueno, la importancia de conectar bien el sistema. Que se pueden ahí, con herramientas como Zapier, Mail también, puedes conectar sistemas que no se entienden entre sí y hacer pequeños flujos. Esto para mí son un poco más un do it yourself. Si que te dedicas un poco de tiempo a hacer una cosa como esta, a conocer la herramienta, pero vamos, no son demasiado complejos, no cambian mucho en el tiempo y ahora son un dolor de cabeza. Vale. Bueno, pues dudas, preguntas, comentarios. ¿Lo veis factible? ¿Os han ocurrido situaciones y casos así aplicables? Sí, no, factible sí, es el como decía, el juego tiene pegas en cuanto a protección de datos. Los servidores extracomunitarios, Sí. son aplicaciones de datos protegidos. Pero bueno, Sí. A ver, en general, estas multinacionales ya que operan no solo en Estados Unidos, que operan en Europa, suelen cumplir o tratan de cumplir las reglamentaciones europeas de protección de datos. Hay que mirarlo, pero vamos, yo no me suelo encontrar de cuando en cuando que cuando hay una actualización legal a nivel europeo, estas empresas te piden cosa importante. Entonces, lo bueno está además que haya siempre que revisar eso. Y luego, a mí en ese caso, cuando tienes esa inseguridad sobre el tema de los datos, a mí en ese caso, cuando Power Automate, el entorno Microsoft, es el que me da un poco más la confianza de que mira, estos están metidos al fondo en Europa, trabajan con empresas grandes y pequeñas y tienes un poco esa certeza. Pero no quiero decir que Make o Zapier no estén cumpliendo. ¿No? O sea, empiezas a integrar muchas cosas y se pierde la visión de conjunto de por dónde se conectan los datos. Sí. Por mail. Claro, a ver, en esencia, lo que estamos haciendo es utilizar herramientas con las que ya trabajamos, que vamos a conectarlas. Lo que vamos a hacer es que el flujo del paso de información de unos sitios a otros, en lugar de hacerlo de forma manual como hemos hecho hasta ahora, lo vamos a automatizar. Es verdad que entre medio igual utilizamos alguna herramienta que antes no utilizábamos, pues el Zapier o utilizamos la IA. Entonces, tenemos que poner un poco la atención en ver si esos nuevos modos, esos nuevos elementos, los nuevos software cumplen. La medida que cumplan, porque los vamos a utilizar un poco de apoyo en ese flujo de información que nosotros queremos automatizar. Bueno, pues nada, animaros a que se hacéis. Por aquí os dejo mis datos de contacto, por si sentidos libres para cualquier duda que tengáis, por pequeña que sea. Y Sí. me podéis preguntar
Y nada, seguro que hay. Yo creo que es un mundo. Tengo la relación de que por el tema de la IA, ya habéis visto el ejemplo sobre todo de los pedidos, o sea, que abre unas posibilidades enormes, porque rompe muchas limitaciones que tenía, con lo cual yo creo que es un ámbito en el que se pueden hacer cosas en las empresas y ahorrar tiempo de horas que son pertinentes. Pues nada, muchísimas gracias.